cuenta. El primero es un oficio del ministro de Transporte y Telecomunicaciones subrogante, que es don Jorge Daza, por el cual informa sobre el estado actual de tramitación de los reglamentos de la ley 21.549, que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y modifica las leyes 18.287 y 18.290. Ahí al respecto se refiere a 3 decretos. El primero, que es el decreto 88, indica que fue retirado de la Contraloría con fecha 4 de noviembre. El decreto 89, que fue tomado razón con fecha 12 de noviembre. Y el decreto 90, que también fue retirado de la Contraloría con fecha 21 de octubre de 2024. Okay. Luego una comunicación del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Nicolás García, mediante la cual informa, remite un informe titulado Evolución de los accidentes viales en bicicleta en Chile, análisis de siniestralidad, mortalidad y morbilidad para el periodo 2002-2023. Ese informe contiene diversos gráficos que dan cuenta de una caída importante de la de los siniestralidad accidentes. por Sí. accidentes viales. Muchas gracias, Araceli. En tanto, bueno, el oficio y la comunicación de la Biblioteca del Congreso Nacional están a disposición de los senadores y sus asesores. Sobre la cuenta, colegas, puntos varios. Ok, entonces vamos a iniciar el trabajo de hoy analizando y continuando con las indicaciones presentadas al proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que modifica cuerpos legales que indica con el objeto de autorizar el uso de tecnologías de autentificación biométrica para la correcta identificación de pasajeros del transporte aéreo con urgencia calificada de suma. Estamos hablando del boletín número 16.434-15. Entiendo que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública está presente el jefe jurídico legislativo, el señor Rafael Collado. Lo invitamos ahí a tomar asiento, y el asesor legislativo, el señor Claudio Rodríguez, que se va a incorporar prontamente. Ok, entonces comencemos con el informe. Ahí se habían presentado indicaciones. Gracias. Un segundo, por favor. ¿Llegó eso? ¿No? Pero igual se despejó la semana pasada. Sí. Sí, es que la DIPRES nos había ya informado respecto a los convenios con los gobiernos regionales. Ahí se respondió vía escrita, ¿o no? Porque se informó lo que se señaló en la comisión anterior. Lo que tenemos es la exposición del presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile. Ok. Sí. Y le doy la palabra al Ejecutivo, que es el Ministerio del Interior, pero está el compromiso de tener claridad respecto al tema de la DIPRES y los convenios con los gobiernos regionales, que hay al menos Magallanes y Maule, que se lo iban a presentar por escrito, más allá de un nuevo informe final. Claro. Sí, pero que lo hagan llegar porque para dar certeza de que efectivamente va a existir la posibilidad real de establecer los convenios, sobre todo con los gobiernos regionales que no teníamos información. Sí, Sí. Magallanes se señaló la comisión pasada que Magallanes está ok. Sí, Presidenta, ningún problema. Yo haré las gestiones con la DIPRES para que expediten la respuesta al oficio, que entiendo que ya fue enviado por la comisión. Por lo tanto, yo haré las gestiones, me comprometo para que eso ocurra, ¿ya? Si vienen de otro ministerio, pero conozco mucho a la gente de la DIPRES, así que los conozco, así que puedo hablar con ellos. Ay, muchas gracias. Ok, revisemos las indicaciones, por favor, para avanzar en la tramitación. Bueno, este proyecto consta de un artículo único. Exacto. Que modifica el artículo 5 del decreto ley número 2460 de 1979, que dicta Ley Orgánica de Policía e Investigaciones de Chile, en el sentido que ahí se indica. La primera indicación es la número 1, que la honorable senadora señora órdenes, para reemplazarlo por el siguiente. Dice, agrégase entre las expresiones adoptar y todas las medidas la frase por el personal que disponga la jefatura respectiva y mediante cualquier dispositivo o medio tecnológico idóneo para tal efecto, incluyendo el tratamiento de datos biométricos.
Sobre el punto, la idea de esta indicación es hacer congruente esta norma con la nueva ley de datos personales que señala que en estos casos las instituciones tengan las autorizaciones respectivas para administrar esos datos biométricos. No sé. Sí. El Ejecutivo, Sí, ningún problema para el Ministerio Interior. Ejecutivo, senadora, presidenta, incluir este frase. Ok. En votación. Votación. Senador Van Rieselberghe. Senador Bianchi. Presidenta. A favor. Aprobado por 3 votos a 0, sin modificaciones. Ok. Luego Aprobada entonces la primera indicación. Vamos Luego a en la la segunda, página por 2 favor. del comparado, la indicación número 4 de la honorable senadora señora Órdenes para sustituirlo por, sí, por el número 4, para sustituirlo por el siguiente. 4. Agrégase el siguiente inciso segundo. Para el cumplimiento de sus funciones, la Policía de Investigaciones de Chile podrá celebrar convenios con otros organismos de la Administración del Estado. Del mismo modo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley número 19.628 sobre protección de los datos personales o de la normativa que la reemplace. Presidenta, aquí en opinión de la Secretaría, la frase final estaría de más, porque cuando se dicta la nueva ley, la va a modificar. O la normativa que la reemplace. Eso Claro, estaría estaría, ok, o sea, la proposición sería aprobarla con esa modificación con esas formal. modificaciones. Sí. ¿Ya? Acá facultar a la PDI para establecer los convenios para cumplir las disposiciones de la ley. Rafael Collado tiene la palabra. Sí, si pudiera quizá sumarse, además de la administración del Estado, a organismos autónomos para efectos de que los gobiernos regionales, por ejemplo, queden incorporados entiendo. dentro de esa capacidad. ¿Sí? Ahí tendría que ser como... Mm. Rafael, Muchas gracias, tiene la presidenta. Sí, palabra. pensamos en el Ministerio Público particularmente. Era sola esa inclusión, pero si es que así como está nos parece bien, pero si fuera posible Es agregar, agregar, no reemplazar, agregar. sí, el Ministerio Yo- Público. O ¿cuál es la frase que proponen agregar? U otros organismos autónomos. Ok. Pues, Entonces, sí, vamos a afinar un poco la redacción, la idea y otros organismos autónomos. Sí, con modificaciones. Ok. Entonces, estará incorporada. Votación, entonces la indicación número 2 con la modificación en que se agregaría a otros organismos autónomos. En Senador votación. Van Rieselberghe. Senador Bianchi. Presidenta. Voto a favor. Entonces 3 por 0 con modificaciones. Luego pasamos a la página 3 del comparado. Indicación 3, también de la senadora Órdenes, para consultar a continuación del número 4 el siguiente número 5 nuevo. 5. Agrégase a continuación el siguiente inciso final. Para la definición de normas técnicas de los medios tecnológicos, la Policía de Investigaciones podrá consultar a la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda y en materia de compras, dicha adquisición se regulará por la Ley 19.886 y sus modificaciones posteriores. Aquí nosotros queremos hacer 2 precisiones. Una, que debiera ser Policía de Investigaciones de Chile, que es el nombre exacto de la institución. Y respecto de sus modificaciones posteriores, lo mismo que dijimos en la indicación anterior, o sea, eliminarlo. Bastaría con nombrar la ley. Ok. Sí, esto tiene que ver sí con la experiencia de los tótem en Nuevo Pudahuel, con sus atrasos, por eso es clave que no esté, para nosotros, a mi juicio, radicado toda la Policía de Investigaciones, sino que haya coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda, que hoy día está liderando esos temas. Rafael, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Apoyamos la indicación. Hemos trabajado bastante con la Secretaría de Gobierno Digital y con el Ministerio del Interior este año. Solo por dar un ejemplo, ayer presentamos una indicación para que los carabineros sean liberados de las notificaciones que realizan en algunos juzgados de policía local, juicio de mínima cuantía, y la estamos reemplazando
por el domicilio digital único, que es una medida que está gestionando gobierno digital. Entonces, y estamos viendo materias de interoperabilidad con ellos. O sea, en general, el tema de seguridad y tecnología, la Secretaría de Gobierno Digital ha sido un apoyo para el Ministerio del Interior, así que lo apoyamos. Ministro, bienvenido. Asiento. Porque tu tema no es mío, ¿no? Por su El segundo. Ni un problema. Cualquier cosa que me necesite, yo estoy aquí ahorita. Nos vemos pronto. Rafael. Solo para terminar, Para estamos muy, recapitular. básicamente, como decíamos, apoyamos esta indicación por cuanto la Secretaría de Gobierno Digital ha sido de apoyo para materias de seguridad y tecnología. Particularmente este año hemos trabajado bastante en temas legislativos con ellos. Entonces, me parece una buena medida que ellos estén ahí porque están a caballo de los temas de seguridad. Ok. En votación. La indicación número 3, recién leía. Senador Juan Riccelberghi. Senador Bianchi. Senador Castro. Presidenta. Voto a favor. Entonces estaría aprobada 4-0 con la modificación formal a que me refería anteriormente. Luego pasamos a la última indicación, que es la indicación número 4 del honorable senador señor Bianchi, para incorporar el siguiente artículo transitorio nuevo. Artículo transitorio. Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a contar de su publicación en el Diario Oficial. No obstante, lo dispuesto en los números 2 y 3 del artículo único de esta ley entrarán en vigencia en siguiente orden. 1. En las regiones de Arica y Parinacota y de Magallanes y la Antártica chilena desde el 1 de marzo de 2025. 2. En las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Los Ríos, Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo desde el 1 de mayo de 2025. 3. Desde el 1 de julio de 2025 en el resto del territorio nacional. Presidenta, en opinión de la Secretaría, esta indicación sería inadmisible. Sí, Porque incide en atribuciones y además tiene incidencia en materia presupuestaria. Así es. ¿La retira, senador? Sí, exacto. La idea de la indicación es poder viabilizar el proceso, dado que no tenemos la respuesta de todos los gobiernos regionales, son ellos quienes se llevan la carga, y tenemos más o menos el cronograma de qué gobiernos regionales podrían llevarse esta situación, que además son quienes asumen, digamos, el mayor costo. Entonces, por eso pensábamos hacerlo desde la región extrema hacia el centro del país. Ahora, me gustaría saber la opinión del Ejecutivo, si le parece bien o si no la retiramos. Ok. Le damos la palabra al Ejecutivo, Rafael Collado. O sea, entendemos, Presidenta, y por su intermedio para contestar la consulta del senador Bianchi, que la PDI tiene un plan para que de hecho parta de la manera que está planteado acá. Nosotros como Ejecutivo no vemos la necesidad de incorporar el transitorio por lo mismo. Dada la respuesta del Ejecutivo, con quien confío en su respuesta, voy a retirarla. Retira entonces la indicación el senador Bianchi. Ok, yo antes de despacharlo, o sea, la solicitud a la DIPRES es bien concreta, es la información sobre si están autorizadas las rebajas y los convenios, y adicionalmente solicitar a la PDI un informe detallado si estos recursos están ya transferidos a la institución o cómo va a funcionar eso, porque ha sido, yo diría, que el gran talón de Aquiles de la tramitación. O sea, estamos todos de acuerdo en el fondo, en sus objetivos, pero claramente las dudas de esta comisión siempre han estado en torno a el tema más bien financiero. Entonces queremos ahí contar con un principio básico la trazabilidad del financiamiento de este proyecto de ley antes de que sea discutido en sala. Entonces, despachado el informe a sala. Muchas gracias y nos encontramos en la sala. ¿Sí? Ya, excelente. Por favor, sí, vamos entonces, despachado el proyecto de autentificación biométrica para identificación de pasajeros de transporte aéreo, y ahora nos vamos al punto número 2. Sí, a este punto entonces está el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, representado por su ministro, el señor Juan Carlos Muñoz. Entiendo que está el coordinador del área de movilidad activa de SECTRA, de la Subsecretaría de Transportes, el señor Tomás Echiburú, y la coordinadora legislativa del Ministerio, la señora
Viviana Díaz, así que vamos a continuar con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 18.290 de tránsito para sancionar al conductor de vehículos motorizados que causare daños o lesiones a quien se traslada en bicicleta u otros ciclos con urgencia calificada de suma, boletín número 13.975-15. Okay, le voy a dar la palabra al Ejecutivo antes de iniciar el análisis de la indicación. Ministro, bienvenido. Muy Tiene la bien, palabra. Presidenta, muchas gracias. Efectivamente, este es un proyecto que busca hacer, que ya está en segundo trámite y que busca hacer ajustes a la ley 18.290 de tránsito para sancionar al conductor de vehículos motorizados que pudieran causar daño o lesiones a quien se traslade en bicicleta u otro ciclo. Esto en el proceso de la tramitación se ha expandido para considerar no solamente, en este caso, bicicletas, sino que también peatones, ¿sí? Dentro de las... el objetivo general del proyecto es que propone algunas mejoras legales para otorgar mayor seguridad vial para los usuarios vulnerables de las vías, hace algunos ajustes asociados a la ley de ciclos que se aprobó ya hace 8 años atrás. Este es un proyecto que se empezó a tramitar hace 5 años atrás y que había estado en discusión y hoy día estamos presentando entonces estos ajustes y estas modificaciones a la ley. Respecto del Código Penal, lo primero aquí es esto que se... Este es el texto que aparece a la derecha, el texto que ya fue aprobado en el primer trámite y que nosotros vamos a hacer algunos ajustes. Como usted puede ver, en este caso lo que hay es una propuesta de definición en forma más precisa por parte del texto que fue aprobado en primer trámite respecto de las sanciones de suspensión de licencia en función de que si una persona al cometer un cuaserito, es decir, sin intención, generar algún tipo de lesión a un ciclista, sean ellas menos grave, grave o gravísima o incluso pena de muerte, lo que acá estamos haciendo es ajustar un poco estas lesiones dependiendo de cuál es el tipo de lesión que se causara. Entonces, me gustaría pasar a la siguiente, que presenta la modificación que estamos proponiendo hoy respecto de la que fue y se distingue respecto a lo que fue aprobado en el primer trámite de esta ley. Lo que proponemos es, por una parte, reducir el plazo de aplicación de la pena accesoria de suspensión de licencia de conducir, ya que este artículo regula exclusivamente cuasi delitos cometidos sin intención. Y aquí nos preocupaba el que aquí hay muchas personas que también ocupan sus vehículos, están sistemáticamente en las vías conduciendo y que ocupan sus vehículos como fuente de trabajo. Y por tanto, en los casos que fuese un cuasilito, es decir, algo que haya ocurrido sin intencionalidad, ¿verdad? Nos parecía que las sanciones que se estaban proponiendo eran un poco excesivas. Aquí proponemos un desglose dependiendo del tamaño de las lesiones y al mismo tiempo nos hacemos cargo de la posibilidad de que hubiera algún tipo de reincidencia. Se mantiene entonces la aplicación objetiva de la pena y la distinción entre lesiones menos graves, graves y otros casos de mayor lesividad. Se propone modificar, como decía recientemente, los plazos en caso de reincidencia. Y también se consagra un criterio más estricto para la aplicación de la inhabilidad perpetua para conducir, la que queda a juicio del juez. Es el juez el que determina una situación como esa en caso de reincidencia y únicamente en los casos de lesiones más graves o de muerte. Entonces, como podemos ver aquí en la tabla de la derecha, la indicación propuesta que tenemos, que se distingue de lo que se había aprobado en primer trámite, es que en el caso de lesiones menos graves, el tiempo de suspensión de la licencia fuera entre 6 y 9 meses. En el caso de lesiones graves, fuera entre 9 y 18 meses. En el caso de lesiones ya más graves, es entre 18 y 36 meses. En casos de reincidencia, la suspensión no va a ser inferior al doble del mínimo ni superior al doble, que es una manera de decir que los límites son el doble. O sea, si menos grave era entre 6 y 9, si el conductor está reincidiendo, sería entre 12 y 18. ¿Sí? Los límites se multiplican por 2. Y como decía, para el caso de lesiones indicadas en el artículo 397 o la muerte, en el caso de realmente
lesiones muy severas, será facultativo del juez condenar al conductor a inhabilidad perpetua para conducir si lo considerara adecuado. Luego, respecto a las modificaciones de la ley del tránsito. Un tema que consideramos importante es que se define en la ley como ciclo un vehículo no motorizado de una o más ruedas, propulsado exclusivamente por una o más personas situadas en él, tales como bicicleta y triciclo. También se consideran ciclos aquellos vehículos de una o más ruedas que cuenten con un motor auxiliar eléctrico de una potencia nominal continua máxima de 0,25 kilowatts. Y eso asume, en el fondo, que todas las bicicletas son más o menos iguales. Porque si la bicicleta es más grande o más chica, la potencia que necesita es distinta para una misma velocidad. Y han surgido, y son muy atractivos, yo creo, las bicicletas que tienen también la posibilidad de llevar algún espacio de carga, y por supuesto para poder llegar a los máximos 25 kilómetros por hora necesitan una potencia mucho mayor. Entonces lo que estamos haciendo acá es un ajuste, de modo que el límite esté más bien definido por la velocidad que por la potencia. ¿Sí? Y por eso es que ahí ustedes pueden ver en rojo lo que decimos en la indicación, ¿verdad? Se consideran ciclos cuando el vehículo alcanza una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora siempre que cumpla las características y requerimientos que se definan mediante el reglamento, y se elimina este tema asociado a la potencia específica del vehículo. Lo importante acá es la velocidad. ¿Sí? Está bien. Y acá tengo un par de imágenes que muestran el tipo de vehículos que evidentemente requieren, ¿no es cierto?, una potencia mayor porque la carga que transportan es superior, ya sea cuando personas están llevando a otros, como por ejemplo a niños, o cuando vehículos están llevando carga. Respecto de el artículo 121, en este caso lo que se elimina es las motocicletas y motonetas para, ante la posibilidad de poder sobrepasar por la misma pista. La ley actual permite a los conductores de ciclo, motocicletas o motonetas poder sobrepasar por la misma pista a otros vehículos. Y en esta ley lo que estamos proponiendo es que se impida o que se prohíba a las motocicletas o motonetas hacer ese tipo de maniobras. Son vehículos más rápidos, con más que tienen menor inercia, saltan más rápido, aceleran con más capacidad, y por lo tanto nos parece que no es seguro permitir que motocicletas o motonetas puedan adelantar dentro de la misma pista a un vehículo. Y eso se quedaría facultativo solamente para las bicicletas. ¿Sí? Okay. El siguiente, bueno, y acá lo que se hace es que se está eliminando un artículo que ya está en otras partes del cuerpo legislativo. Este es un artículo que dice si se destinaran o señalaran vías o pistas exclusivas para el tránsito de bicicletas, motonetas, motocicletas o similares, sus conductores solo deberán transitar por ella y quedará prohibido a otros vehículos usarla. Eso sigue siendo así, sin embargo, no es necesario tenerla en esta ley, porque lo regula el artículo 222 de la Ley del Tránsito. Entonces, por un materia de orden, pareciera que este artículo es posible de eliminar. ¿Sí? Respecto a este artículo 162, acá hemos incorporado, ya, sobre todo porque la ley la hemos ampliado un poquito para considerar también impacto de peatones, hemos incorporado dentro de la ley la posibilidad de que la ley consagre la factibilidad de diseñar lo que se llaman pasos peatonales, cruces de intersecciones que se estructuran como pasos Tokio. Seguramente ustedes lo han visto en que el ciclo semafórico le da rojo a todos los vehículos y le da verde a todos los peatones, de modo que uno de ellos puedan hacer cruces diagonales. Y eso permite que, sobre todo en zonas de mucha afluencia de peatones, se agilice el sistema y se le dé mayor prioridad al flujo peatonal. Estamos hablando de cosas como esta, ¿no es cierto? Y que no son tan excepcionales en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, acá abajo en Providencia con Ricardo Lyon, la imagen de abajo, la de arriba en Avenida Prat con Manuel Montt, y la tabla de la derecha muestra que ya tenemos 9 regiones en las cuales algunas intersecciones se han estructurado semafóricamente de esta manera. Entonces lo que estamos haciendo acá en la ley es reconocer esto y al mismo tiempo facilitar que esto pudiera ocurrir. ¿Sí? Solo una consulta sobre el punto, ministro. Claro, pero porque el tema de ciclos. Sí. Estamos tramitando una ley para sancionar claro, lesiones a los usuarios más vulnerables, un tema de seguridad vial.
Y ahora, ¿y el cruce Tokio por qué acá? Eh, Mi duda, no, No, sí está bien. Hemos ido incorporando algunos elementos asociados a peatones. Creíamos que era oportuno poder incorporarlo, una necesidad que tiene nuestra legislación, que no, hoy día tal como está, todos estos cruces estarían fuera de la ley, fuera de la norma, y nos pareció oportuno poder incorporarlo también aquí. Eso. Ya, ¿Sigo adelante? por favor, Muy, ministro. muy amable. Bueno, el otro elemento que estamos incorporando acá es una conducta que vemos con mucha más frecuencia de lo que uno quisiera, que es el adelantamiento de vehículos de distintos tipos por la perma. Y esa es una conducta, en mi opinión, extraordinariamente riesgosa, en que el vehículo no solamente es riesgosa, es inequitativa, genera rabia. O sea, cuando uno está en el taco, en la cola de vehículos, porque la capacidad de la vía está siendo insuficiente y tú ves vehículos que ocupan la berma para poder adelantar, eh, no solamente injusto, sino que además es extremadamente peligroso. Esa es una parte de la vía que está preparada para recibir vehículos que necesitan detenerse, donde normalmente están disponibles para peatones que están esperando, y por lo tanto creímos que era oportuno acá poder indicar dentro del artículo 199 de la Ley del Tránsito respecto a infracciones o contravenciones gravísimas, también el sobrepasar o adelantar en la situación prevista en los números 1 y 2 del artículo 122, en un pase para peatones o en un cruce no regulado, o también sobrepasar por la berma o circular por la berma. Diana. Gracias, ministro. Pu- La asesora legislativa también va a complementar. Sí, Viviana Díaz tiene. gracias, Presidenta, por su intermedio. También saludar a la Secretaría y a los miembros de la Comisión. Sí, también para complementar su pregunta anterior y también estas modificaciones que está comentando el ministro, en general, si nosotros nos fijamos cuáles son las ideas matrices del proyecto, tienen que ver también con la seguridad vial en general. Entonces, por una parte, la idea de los cruces Tokio es proteger a los peatones que son quienes utilizan, o sea, cruces Tokio que son dados para peatones, pero que también la ley de tránsito considera que a una velocidad que no sobrepase o sea, que vaya acorde con la velocidad de los peatones, los ciclistas también utilicen esas vías. Pero como me gustaría recordar que centrarnos que si bien el nombre del proyecto está enfocado en ciclos, también lo que perseguimos con este proyecto y cuál fue también la idea del Ministerio de Patrocinio, o sea, de nuestra administración de seguir patrocinando el proyecto, es que por una parte es proteger a los ciclos, sí, pero también a los peatones y la seguridad vial en general. Entonces, por eso, antes de entrar a este artículo, digamos que vuelve a tocar el tema de los ciclos, también es pensar en que tanto el adelantamiento por Verma como la utilización de los cruces Tokio tienen por objetivo la seguridad vial de los peatones y de los ciclos. Gracias, Presidenta. Gracias, Viviana. Continuamos. Ministra. Siempre tremendo el aporte de la asesora legislativa, ¿verdad? Ya, Siempre bien. tenemos un buen asesor. Y el último ajuste a la ley tiene que ver con el artículo 222, en que lo que se busca es poder flexibilizar. Primero que nada se busca modificar la forma por la cual los ciclistas pueden transitar en el tránsito desde la pista de la izquierda hacia permitir que puedan circular por la pista, por el lado derecho de la pista de la derecha, toda vez que hemos observado que para la mayoría de los ciclistas, o para muchos de ellos, aparece como un espacio más conveniente y más seguro para poder circular. Y por eso es que estamos ajustando en el sentido de la ley del tránsito en esa dirección. Como ve ahí en el punto A, dice los ciclos deberán transitar por la ciclovía, a falta de ciclovía o por razones de seguridad o continuidad, podrán hacerlo por la pista derecha de la calzada. Constituye una excepción a la obligación de transitar por la pista derecha de la calzada y se definen algunas excepciones. Pero la idea es que puedan hacerlo si es que no hay ciclovía por la pista de la derecha de la calzada. Se elimina entonces el que en vías unidireccionales los usuarios los ciclistas tengan que circular por la pista izquierda
Y se agrega también que cuando, como excepción, cuando por razones de continuidad de una ciclovía existente, que a veces nuestras ciclovías tienen diseños extraordinariamente sui generis, en que cambian completamente a veces de vía, cuando por razones de continuidad de una ciclovía existente, la circulación natural sea continuar por la pista izquierda, en ese caso vamos a estar ok con que lo puedan hacer. Y también finalmente los conductores de vehículos motorizados deberán cruzar las ciclovías por los lugares debidamente señalizados y no podrán permanecer ni circular por ellas, ¿verdad? Y acá tenemos una serie de artículos en las cuales se justifica también este cambio, que es un cambio respecto de la vía por la cual los conductores los ciclistas podrían transitar, en que parece, además que se ajusta como aparece aquí, ¿no es cierto? Este es un video, no quedó como video porque quedó como PDF, pero lo que tenemos son evidencia de que tenemos muchos ciclistas que la verdad que por razones de seguridad y también en mi experiencia personal aparece como el lugar más adecuado, más seguro el poder circular pegado a la vista derecha por el lado derecho que irme por el lado izquierdo por donde circulan los vehículos a mayor velocidad. Al menos, y me parece por lo tanto que en un comportamiento en que intuitivamente el más seguro, nosotros debiéramos avalar que un ciclista opte por esa opción y no que, por ejemplo, producto de que un vehículo lo pasa a llevar, se argumente después que el ciclista estaba circulando por donde no le correspondía, cuando es el sector más seguro, la verdad, en mi opinión, de la vía. Entonces tenemos una serie de antecedentes en esa dirección, tenemos una serie de fotografías que muestran, siguiente por favor, si uno se posiciona, por ejemplo, en la Alameda, en Providencia, lo que va a ver a los ciclistas circulando por la derecha, y no es porque hay gente que esté tomando riesgos, sino que por el contrario, lo que está haciendo es buscar el espacio donde se siente más seguro y cómodo. Eso. No sé si Tomás quisieras presentar algo de esto último y respecto a los artículos. ¿Le puedo dar la palabra por su intermedio, Presidenta Tomás? Tomás tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Ministro. Bueno, en realidad creo que el Ministro lo explicó bien. Tenemos un problema con una norma que es muy poco respetada por la mayor parte de los usuarios de las vías, lo cual no quiere decir que la gente tenga intención de no respetar la norma, sino que es más bien intuitivamente entienden que es el espacio más seguro por el que pueden circular, y es algo que ya está ocurriendo hoy día de forma masiva. Entonces, lo ideal es que la norma de alguna manera reconozca eso y no trate de como de ir en contra de una costumbre o un uso que entendemos que es razonable. ¿Ya? Y además, para el caso, la imagen que muestra ahí el ministro, nosotros ahora estamos trabajando, bueno, tenemos un reglamento que regula, ¿no es cierto?, los estándares de infraestructura ciclista, y junto con eso también estamos a punto de publicar ahora una guía de diseño que propone distintas maneras de resolver bien esto que plantea el ministro, que muchas de nuestras ciclovías no están particularmente muy bien diseñadas, ¿no? Y una de las cosas que la gente mayormente se queja es que las ciclovías empiezan y terminan en cualquier parte, y que muchas veces los usuarios no saben por dónde seguir. Entonces, cuando una ciclovía a lo mejor está puesta al otro lado de la calle o tiene doble sentido en una calle de un sentido, por ejemplo, cuando esa ciclovía termina, muchas veces los ciclistas tienen que improvisar para ver cómo continuar su recorrido, lo cual también contribuye a que la gente tenga esta percepción de los ciclistas de que no respetan las normas, de que hacen lo que quieren, porque en realidad se ven un poquito obligados a continuar su trayecto de la manera que puedan, digamos. Entonces, en ese sentido, es muy importante que la infraestructura que hagamos tenga una continuidad operacional clara, más allá de que a veces no siempre se pueda dar en las mejores condiciones de segregación, ¿ya? Y entonces la posibilidad de tener, en algunos casos, pistas solo buses que puedan ser compartidas con ciclistas, si bien no es el escenario ideal, no es lo que todos quisiéramos, podría ser una solución que permite dar continuidad a estos trayectos en transiciones más bien cortas. Entonces, pongo un ejemplo, estamos viendo ahora varias ciclovías del Plan Maestro de Santiago, del gobierno regional, que intervienen ejes importantes, y esos ejes no siempre tienen un ancho homogéneo, no siempre tienen 3 pistas continuas, tal vez tienen 3 pistas en un tramo y después a lo mejor tienen 2, por ejemplo. ¿Y qué pasa con eso? ¿Quién desaparece? ¿El auto, la bici o el bus? Alguien tiene que salir porque no cabe todo. Y en realidad, entonces, o lo otro es decir, bueno, vamos a tener que compartir a lo mejor un tramo, un espacio, y luego tal vez podrá volver a segregar cuando haya espacio nuevamente. Y en ese sentido, este tipo de soluciones que son un híbrido de una pista solo bus compartida con ciclistas, que tienen distintas tipologías y se aplican para distintos casos, es algo que en el mundo se ocupa bastante, ¿ya? Y que es algo que hoy día la ley no nos permite hacer. Entonces nosotros tenemos estos diseños propuestos, planteados, pero no podemos ejecutarlos porque la ley hoy día nos imposibilita hacerlo. Entonces creemos que un cambio en ese sentido
facilitaría hacer que tengamos mejores diseños de infraestructura ciclista y que podamos salvar estas situaciones excepcionales. Muchas gracias, Tomás. ¿Se ofrece la palabra sobre las indicaciones? Senador Castro. Gracias, presidenta. Comparto en términos gruesos el planteamiento que se hace en esta indicaciones variadas al proyecto de ley. Y tengo dos reflexiones. Una es que es efectivamente la dominancia del vehículo motorizado en la vía pública por sobre el de menor envergadura es parte de un paisaje a veces bastante cruel, a veces un poquito abusivo, por decirlo suavemente, incluso, de las condiciones que hoy día, en medio de esta ley de la selva, que es la vía pública, sobre todo en lugares muy urbanos, muy congestionados, con un nivel de irritación de conductores creciente, un nivel de congestión, un nivel de ira, digámoslo así, de transformación en la conducta de las personas al momento de estar en un volante, termina el más pequeño siendo dañado por el más grande, de algún modo. Compartiendo eso, quiero dejar la contraparte, el lado B del tema, de qué manera puede abordarse, porque no lo veo acá, el abuso que se comete por parte de determinados ciclos, a veces, aquí nunca uno puede generalizar, pero de un cúmulo de percepciones que uno tiene de ciclos que se sienten libres como Pedro por su casa, no hay semáforo, no hay pista, no hay ciclovía, van por donde estiman pertinente, se transgreden normas de tránsito de manera flagrante muchas veces. Y yo tengo el deber de colocarlo en la mesa porque este es un tema que ocurre, uno lo ve en motos, mucho. La moto en ese sentido muy audaz. En general, la conducción en moto se da con niveles temerarios a veces en algunos casos. Y en los ciclos de pedal o scooter, Barrio Alto Santiago, scooter, un nivel de osadía infinito, muchas veces, donde el peatón no tiene por qué existir. Y vamos dándole nomás por vereda, por ciclovía, donde sea. Ya, yo esto lo maximizo un poco en el relato, lo pongo así, no porque quiera empatarlo, pero me parece que en un justo equilibrio también debiera dejarse caer alguna pequeña señal, alguna mirada que evite puede ser un grado de irrespeto a las normas desde el débil, que uno puede decir justificable. Yo no lo justifico porque muchas veces genera accidentes de tránsito, genera situaciones altamente preocupantes para otros ciclos, porque no hay cultura todavía suficiente en esto, como también para el automovilista o el peatón. Hemos visto muchos casos de peatones atropellados por ciclo. Entonces uno dirá, hay caso y caso, pero es que existe, porque también a veces es como la escala zoológica final es el peatón, porque es el más débil de todos los débiles, y pasan cosas ahí. Creo que esto requiere una mirada también en el proyecto, de alguna forma que se puede tantear, conversar, qué sé yo. Y por último, sí, muy de acuerdo en los cruces de Tokio. Yo he estado en Tokio más de alguna oportunidad. No, con él primero. Con Valladares, la primera vez juntos, hace 30 años atrás. Imagínate. Y en Viña Bueno, del Mar están también. Y Solo para las grandes urbes, para los grandes conglomerados, yo creo que es un camino muy razonable cuando la gente intenta cruzar y tiene que dar la tremenda vuelta para pasar el primer semáforo, después en perpendicular al otro y así, cuando todo esto se puede sincronizar. Y los japoneses, caramba, que lo vivieron esto con ya mucha antelación y le ha resultado exitoso. Puede ser, y veo que hay una tabla incluso con la cantidad por ciudad. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador Castro. Claro, el proyecto original está enfocado en sanciones, que en causarle daño o lesiones a ciclistas. Creo que es importante que a través del Ministerio también se incorporen indicaciones para prevenir accidentes. El informe que nos llegó hoy día también de la Biblioteca del Congreso Nacional, sin ley, pero también muestra, creo que, resultados favorables en el sentido de que se ha disminuido significativamente la siniestralidad en estos casos, pero evidentemente tenemos que ir más allá. Entonces, desde ese punto de vista, creo que al menos a mi juicio las indicaciones están bien focalizadas.
Ahora, respecto a lo que plantea el senador Castro, yo entiendo que, claro, en España, en Barcelona incluso se están instalando algunas ordenanzas municipales para sacar a los ciclos de las veredas, por ejemplo. Entonces, no sé si está pensando en alguna indicación en ese orden, porque es bien específico, no tiene que ver con que el usuario más vulnerable al final del día es el peatón. Entonces, quizás estamos hablando en particular de esa relación, que me gustaría ¿cuál es la opinión del Ejecutivo en esa materia? Senador Bianchi y luego el ministro, por favor. Senador. Sí, como autor de este proyecto, siendo en ese entonces diputado, creo que las indicaciones del Ejecutivo mejoran el proyecto a todos quienes tienen cierto nivel de vulnerabilidad en esta selva a la que uno sale todos los días. Yo estoy partidario de aprobar las indicaciones, incluso las de los colegas parlamentarios, salvo creo que las indicaciones de la senadora Esberger, que lo que hacen es rebajar las sanciones. Me parece que hay que tener cuidado. Creo que todas están en la línea de mejorar el proyecto. Así que no sé cómo lo vamos a votar, Presidenta, si una a una o vamos a... Sí, Sí, lo hemos hecho siempre ya. indicación Muy por bien. indicación. Yo les propongo, si hay acuerdo de la comisión, que iniciemos con la votación de indicaciones y podamos avanzar en este proyecto que es muy sentido por los ciclistas especialmente. Sí. Ministro, perdón, sí. Solo tener una Sí. oportunidad de reaccionar. Sí, Coincido con todas las palabras, todos los comentarios. Me gustaría recordar que este es un proyecto que hace ajustes a la ley de ciclos. O sea, por ejemplo, hoy día esa ley indica que los ciclos pueden tener un máximo de 25 kilómetros por hora, que tienen que circular por las calles. Y por tanto, lo que nos preocupa acá es más bien, y lo otro que es importante es que acá no estamos definiendo el diseño vial de cómo debería ser. Lo que estamos definiendo es más bien cómo resolvemos los conflictos cuando ocurran, ¿verdad? Sobre una ley que ya se aprobó y que determina, por ejemplo, que los scooters no son distintos que las bicicletas para estos efectos. No son efectivos y por lo tanto tampoco pueden circular por las veredas. Todo eso es parte de lo que estamos abordando acá. Respecto a las motocicletas, efectivamente es una preocupación especial. La senadora hablaba de que la siniestralidad va a la baja. Este año 2024 es el más bajo en muertos por siniestros viales de los últimos 30. En todo, en Chile. Chile a nivel nacional, 30 años, el año más bajo, 2024. Y en un contexto en que somos más personas y 5 veces más automóviles, más vehículos. O sea, estamos hablando de, no es menor como logro, ¿no? Es un buen resultado, sin duda. Ahora, dicho eso, siguen muriendo 1.800 personas todos los años, lo que no puede ser motivo de satisfacción. Ahora, si hay un modo de transporte que ha ido al alza, es la motocicleta. O sea, esta baja se ve en todos los modos, menos en las motocicletas. Y por lo tanto, efectivamente, las motocicletas tienen un problema y por eso, aparte de lo que pusimos acá, fue, por ejemplo, prohibir el adelantamiento de las motocicletas por la misma vía, porque nos parece que ese zigzagueo que hacen las motocicletas a veces es extraordinariamente riesgoso. Respecto de los peatones atropellados por ciclos de nuevo, hay una ley que ya define, ¿no es cierto?, la circulación adecuada de las bicicletas, de los scooters, y por lo tanto, a mí me parece que el proyecto en el sentido bien quirúrgico respecto de hacer ajustes a una ley que se aprobó hace poco y que requiere esta mejor definición respecto de cómo resolver los conflictos, sobre todo en estas situaciones de cuasi delito cuando ocurren. Gracias, ministro. Vamos a colocar en votación. Araceli. Senador Castro, a ver. Y sobre el punto que le mencioné yo, de aquellos abusos cometidos por ciclos, ¿tiene alguna opinión? Es que justamente lo que traté de transmitir es que tenemos una ley que lo determina. O sea, la ley de ciclo justamente lo que dice es un ciclo no puede circular por la vereda, punto. Salvo que la vía sea extraordinariamente riesgosa y en ese caso tiene que circular a una velocidad compatible con la caminata de los peatones. Pero ya tenemos una ley que regula justamente eso. Distinto es nuestra capacidad de fiscalizar y de efectivamente generar condiciones de que eso efectivamente ocurra, pero de un punto de vista del cuerpo legislativo, me parece que la preocupación que usted transmite, que es legítima, que es real y que una preocupación que se condice con la realidad que vemos en la calle, de un punto de vista del cuerpo legislativo me parece que está bien abordada. ¿Se entiende? Yo diría. Sí, es que solo para tener claridad, porque yo tengo es para mayor claridad.
Yo entiendo que la ley lo que establece es que deben circular por calle o ciclovía. Lo que pasa es que no está explícito que no es vereda. ¿Eso es? A ver, la ley dice... Por favor, sí. Es que Tomás. como que me estaba preguntando. Por eso. Claro, la ley dice que los ciclos tienen que usar la ciclovía siempre y cuando esa ciclovía exista. Digamos. Si no, debería usar la calle. Eso Exacto. por Lo que por pasa es que defecto. nos visita que no es la vereda. No, Se sí, entiende, no, sí, pero... sí, dice que Ya. ciclovía o calzada, en el fondo. Y la vereda solamente para uso excepcional, pero ahí hay una interpretación que Por queda un eso, poquito sí, ese es el abierta, porque en vacío. realidad dice, Es el se vacío. puede utilizar la vereda cuando se percibe que la calle lo es que demasiado peligrosa, y eso es algo muy subjetivo, porque para una persona cualquier calle podría ser peligrosa y por lo tanto podría querer ir por la vereda. Entonces hay ahí y bueno, y también están el uso por menores de edad o acompañando a menores de edad menores de 14 años. Entonces están como esas precisiones. Ahora, yo creo que lo que plantea el senador Castro es muy cierto, y aquí lo que ocurre en realidad es que el miedo se va como traspasando a la vereda al lado, ¿no es cierto? O sea, los peatones, o sea, los ciclistas se suben a la vereda porque le tienen miedo a la calle, porque le da miedo que los autos lo pudieran atropellar. Entonces, en el fondo, como ellos perciben miedo en la calle, se suben a la vereda para ellos sentirse seguros, transmitiéndole Al ese peatón. miedo ahora a los peatones. Entonces, en realidad, claro, una opción sería, bueno, ir y fiscalizar, es decir, hay que fiscalizar y sacar a los ciclistas de las veredas, cosa que yo creo que igual hay que hacer, ¿ya? Pero uno tendría que poder decir, salga de la vereda porque le estoy ofreciendo una alternativa que es suficientemente segura. O sea, si nosotros tuviésemos redes de infraestructura bien diseñadas, que estuvieran bien pensadas y que tuvieran un buen estándar, la probabilidad de que tuviéramos ciclistas yendo por las veredas sería mucho más baja. No. Entonces, en el fondo, claro, la gente se está subiendo a la vereda porque le da miedo la calle. Y ahí nosotros podríamos decir, bueno, fiscalicemos a los ciclistas que salgan de las veredas, o tal vez fiscalicemos las conductas de los automovilistas que están haciendo riesgosa la calle para los ciclistas, ¿no es cierto? O sea, O sea, hay muchas cosas que están en la ley y que a veces son difíciles de fiscalizar. O sea, tenemos esto del adelantamiento del 1,5 metros, por ejemplo, que está bien concebido como idea, pero en la práctica no se fiscaliza, es casi imposible fiscalizar, y es una de las principales cosas de las cuales se quejan los ciclistas de que es algo que los automovilistas no respetan. Entonces, si eso se respetara, tal vez la gente ya no iría tanto por las veredas. claro. Muchas gracias, Tomás. ¿No hay más palabras? Ok, vamos a colocar en votación. Entonces, Araceli. Artículo primero, indicación número 1 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el artículo primero por el siguiente. Artículo primero, reemplazas el inciso segundo del artículo 492 del Código Penal por el siguiente. A los responsables de cuasi delito de homicidio o lesiones ejecutados por medio de vehículos a tracción mecánica o animal, se los sancionará, además de las penas indicadas en el artículo 490, con la suspensión de la licencia de conductor, permiso o autorización que los habilite para conducir vehículos por un periodo entre 6 y 9 meses, si por el hecho se causaren lesiones menos graves. Si se causaren lesiones graves, el periodo de suspensión se extenderá de 9 a 18 meses. Si se causaren alguna de las lesiones indicadas en el artículo 397, número 1, o la muerte, la suspensión de la licencia de conductor no podrá ser inferior a 18 ni superior a 36 meses. En caso de reincidencia, además de imponer las penas señaladas en el artículo 490, el juez suspenderá la licencia a conducir por un periodo que no será inferior al doble del mínimo ni superior al doble del máximo señalado para cada infracción. En caso de reincidencia respecto de aquella conducta que causare alguna de las lesiones indicadas en el artículo 397, número 1, o la muerte, el juez podrá condenar al conductor a inhabilidad perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica o animal. Sobre el punto, sino en votación. La indicación número 1. Senador Van Rieselberghe. Senador Bianchi. Senador Castro. Presidenta. Voto a favor. Sería aprobado 4-0 sin modificaciones. Ok, aprobado entonces. Luego en la página 2 del comparado, la indicación número 2 de la honorable senadora señora Ebensperger para consultar la siguiente modificación nueva al artículo 492 del Código Penal. Incorpórase en el artículo 492 del Código Penal el siguiente inciso tercero nuevo. Para la aplicación de la sanción accesoria del inciso anterior de suspensión de la licencia de conductor, permiso o autorización, el juez tendrá en especial consideración la dinámica del accidente y la imposición imprudente al daño de la víctima. En casos calificados y de no mediar
malicia del responsable, el juez podrá eximir de esta pena accesoria al responsable. Voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo, a la asesora legislativa Viviana Díaz. Tiene la palabra, Viviana. Gracias, Presidenta. Sí, nosotros estamos por solicitar el rechazo de esta indicación por dos razones. La primera es que genera la confusión para el juez en cuanto a definir qué sería la dinámica del accidente. Entonces, eso abre una discusión de una ponderación, de una ponderación judicial que es complejo de determinar, por una parte. Y lo segundo es que agrega la parte, casi al final después del punto, en casos calificados y de no mediar malicia del responsable. Nosotros, si nos fijamos en el encabezado del artículo 492, aparece que esto regula las acciones dolosas, o sea, las acciones dolosas que son per se sin voluntad y por lo tanto sin malicia. Entonces, esa segunda parte también consideramos que sería redundante respecto del artículo. Gracias, senadora. Gracias, Viviana. En votación. Senador Bianchi. Senador Castro. Presidenta. Voto en contra. Ya, entonces está rechazada 3 por 1. Luego pasamos a la página 4 del comparado. Indicación número 3 del Presidente de la República para agregar un nuevo numeral 1 del siguiente tenor, readecuando el orden correlativo de los siguientes numerales. 1. Reemplazas en el artículo 2 el numeral 9 por uno nuevo del siguiente tenor. 9. Ciclo, vehículo no motorizado de una o más ruedas propulsado exclusivamente por una o más personas situadas en él, tales como bicicletas y triciclos. También se considerarán ciclos aquellos vehículos de una o más ruedas que cuenten con un motor auxiliar eléctrico en los que la alimentación es reducida o interrumpida cuando el vehículo alcanza una velocidad máxima de 25 km por hora, siempre que cumplan las características y requerimientos que se definan mediante reglamento, los que se considerarán para los efectos de esta ley como vehículos no motorizados. En votación. Senador Juan Rieselberghe. A favor. Senador Bianchi. A favor. Senador Castro. Presidenta. Voto a favor. Aprobada 4 por 0 sin modificaciones. Más atrás. Sí. Sí. Luego pasamos a la página 12 del comparado, indicación número 4 del Presidente de la República para agregar un nuevo numeral 2 del siguiente tenor, readecuando el orden correlativo de los siguientes. 2. Eliminas en el inciso final del artículo 121 la frase motocicletas o motonetas. En votación. Senador Juan Rieselberghe. Senador Bianchi. Senador Castro. Presidenta. Voto a favor. 4 por 0 sin modificaciones. Luego la indicación 5 en la misma página 12 del comparado, también del Presidente de la República, para agregar un nuevo numeral 3 del siguiente tenor, readecuando el orden correlativo de los siguientes numerales. 3. Elimínase el artículo 129. En votación. Senador Juan Rieselberghe. Senador Bianchi. Senador Castro. Presidenta. Voto a favor. 4 por 0 sin modificaciones. Luego en la página 13 del comparado, la indicación 6 de su excelencia el Presidente de la República para agregar un nuevo numeral 4 del siguiente tenor, readecuando el orden correlativo de los siguientes numerales. 4. Agregas en el numeral 5 del artículo 162, antes del punto y coma final, la siguiente oración, exceptuando cuando exista etapa especial de semáforo con la debida demarcación. Cruce de Tokio. En votación. Senador Juan Rieselberghe. Senador Bianchi. Senador Castro. Presidenta. Voto a favor. 4 por 0 sin modificaciones. Luego pasamos a la página 18 del comparado, la indicación número 7 del honorable senador señor Juan Rieselberghe para agregar un numeral 5 nuevo del siguiente tenor.
Agregas en el artículo 199 el siguiente numeral 8 nuevo. Conducir un vehículo motorizado que tenga instalado de forma fija o temporal en sus llantas, tapas, rueda o carrocería, puntas, púas, dientes u otros elementos afilados que puedan poner en peligro a las personas, la infraestructura vial o a otros vehículos. En votación. Perdón. Le voy a dar la palabra a Viviana Díaz nuevamente. Viviana tiene la palabra. Gracias, senadora. No, solo pedirle al senador si puede ser el numeral, el último numeral del artículo 199. Cambiarlo de lugar, digamos, porque si no hay que mover todo y se pueden generar problemas de... Exacto, por favor. Senador. Autorizado. Estamos de acuerdo entonces. Ahora sí, en votación. Senador Van Rysselberghe. A favor. Senador Bianchi. A favor. Senador Castro. Presidenta. A favor. Ya sería 4-0 con modificación, que sería una modificación formal. Exacto. Luego la indicación 8 del presidente de la República, en la misma página 18, para agregar un nuevo numeral 6 del siguiente tenor. Agregas en el artículo 199 los siguientes numerales 8 y 9 nuevos, readecuando el orden correlativo de los siguientes numerales. 8. Sobrepasar o adelantar en la situación prevista en los números 1 y 2 del artículo 122 en un paso para peatones o en un cruce no regulado o sobrepasar por la berma. 9. Circular por la berma. En votación. Senador Van Rysselberghe. A favor. Senador Bianchi. A favor. Senador A Castro. favor. Presidente. A favor. 4-0 sin modificaciones. Luego la indicación número 9, en la página 19 del comparado, de Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar un nuevo numeral 7 del siguiente tenor, readecuando el orden correlativo de los siguientes numerales. 7. Modifícase el inciso primero del artículo 200 de la siguiente manera. Elimínase el número 3. Luego en la página 20 dice, reemplázase en el numeral 12 la frase 6, 7 u 8 por la expresión 6, 7, 8 y 9. Sí, ahí termina la... No, y en la página 24 termina la indicación, dice, agrégase un numeral 47 nuevo del siguiente tenor. 47. El tránsito de vehículos motorizados por ciclovías, vías o pistas exclusivas para el tránsito de ciclos. En votación. Gracias, Araceli. Senador Van Rysselberghe. A favor. Senador Bianchi. También a favor. Senador Castro. Presidenta. Voto a favor. 4-0 también sin modificaciones. Luego, la página 25 del comparado, la indicación número 10 de Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar un nuevo numeral 8 del siguiente tenor, readecuando el orden correlativo de los siguientes numerales. 8. Reemplazas en el numeral 1 del artículo 201 las frases 7, 28, 29 y 39 por la expresión 7, 28, 29, 30 39 y 47. En votación. Senador Van Rysselberghe. A favor. Senador Bianchi. A favor. Senador Castro. Presidenta. A favor también. 4-0 sin modificaciones. Muy bien. Luego pasamos a la indicación número 11, página 28 del comparado, número 2 de la honorable senadora señora Ebensperger, para reemplazarlo por el siguiente. 2. Sustituyes el inciso primero del artículo 204 por el siguiente. Artículo 204. La pena de multa se aplicará a los infractores de los preceptos de esta ley de acuerdo con la escala siguiente. Infracciones o contradicciones gravísimas de 2 a 4 unidades tributarias mensuales. Infracciones o contravenciones graves de 1,5 a 2 unidades tributarias mensuales. Infracciones o contravenciones menos graves de 1 a 1,5 unidades tributarias mensuales. Y el número 4, infracciones o contravenciones leves de 0,5 a 1 unidad tributaria mensual. El número 3 y 4 mantiene el texto aprobado en general. Los otros los reduce las sanciones. Gracias, Araceli. Le voy a dar la palabra a Viviana Díaz. O ministro. Sí, o sea, nos parece que las multas son una medida disuasiva importante a la hora de que los distintos tipos de conductores de distintos tipos de vehículos
asuman conductas de riesgo. Y en ese sentido nos parece que las multas que ya están en el proyecto de ley, que nosotros no estamos en este caso, que han sido aprobadas en procesos previos, son adecuadas. Entonces, en ese sentido, nosotros preferiríamos mantenerlas como están y no bajar También. las sanciones. Estoy de acuerdo. ¿Se ofrece la palabra? Si no, en votación. La indicación de la senadora Bensberger. Senador Van Rysselberghe. Senador Bianchi. Muy en contra. Senador Castro. En contra secas. Y presidente. Simplemente en contra. Entonces, está rechazada por 3 votos y 1 a favor, con distintas interpretaciones. Ya, claro. Ya. La página 31 del comparado, un número nuevo, está en la indicación número 12, Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar un numeral nuevo del siguiente tenor. 10. Modifícase el artículo 222 en el siguiente sentido. En el literal A, reemplázase el encabezado de la letra A por el siguiente. A. Los ciclos deberán transitar por las ciclovías. A falta de ciclovías o por razones de seguridad o continuidad, podrán hacerlo por la pista derecha de la calzada. Agrégase el siguiente párrafo nuevo. Constituye una excepción a la obligación de transitar por la pista derecha de la calzada los siguientes casos. Elimínase el románico 2, pasando el actual románico 3 a ser románico 2. Agrégase un románico 3 nuevo del siguiente tenor. 3. Cuando por razones de continuidad de una ciclovía existente, la circulación natural sea continuar por la pista izquierda. Agrégase un literal E nuevo del siguiente tenor. E. Los conductores de vehículos motorizados deberán cruzar la ciclovía por los lugares debidamente señalizados y no podrán permanecer ni circular por ellas. En votación. Senador Bianchi. A favor. Senador Castro. A favor. Presidenta. A favor. Todas sin modificaciones. 3-0. La última indicación es la número 13 del honorable senador señor Van Rysselberghe para agregar el siguiente artículo transitorio. Artículo transitorio. Lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 199 comenzará a regir 30 días después de publicada en el Diario Oficial esta ley. Bueno, ya no sería el numeral 8, sería el último numeral del artículo 199. Gracias, Araceli. Ministro Muñoz o Viviana Díaz. Ok. En votación. Senador Bianchi. A favor. Senador A Castro. favor. Presidenta. A favor. Entonces estaría aprobada 3-0 con una modificación formal. Y despachado el proyecto. Ok, bueno, agradecer el trabajo en conjunto con el Ejecutivo, con el Ministerio de Transporte, con SECTRA, particularmente a nuestros asesores y por supuesto a los colegas senadores. Despachado entonces el proyecto de ciclos. Muchas gracias. Y habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Recording stopped.